¿Sabías que en Cuenca existe un convento abandonado donde aseguran que cada medianoche aparece una monja sin rostro? Los vecinos dicen que camina lentamente por el patio, sosteniendo un rosario, y que se detiene a mirar a quien la observa. Pero lo aterrador es que donde deberían estar sus ojos y su boca solo hay una mancha oscura, como ceniza. Exploradores entraron una noche con grabadoras y escucharon cánticos en latín resonando desde las paredes. Uno de ellos aseguró haber sentido una mano fría sujetarle el hombro. Cuando revisó la grabación, se escuchaba claramente un susurro: «Recen por mí». En la última foto que tomaron aparece la figura de una monja extendiendo los brazos, como si quisiera arrastrarlos con ella. Ese mismo grupo abandonó la investigación y nunca regresó. Hoy, los vecinos dicen que si te quedas en silencio frente al convento, escucharás su rezo. Y si lo oyes demasiado cerca, no importa dónde estés. Ella ya te ha encontrado. ¿Abrirías la puerta si la escucharas rezar detrás de ti? Sígueme para más historias. En 1981, en un pequeño pueblo de Colombia, un grupo de niños jugaba cerca de un pozo abandonado. Ese pozo había sido cerrado años atrás, después de que un hombre desapareciera misteriosamente dentro. Esa tarde, uno de los niños escuchó un susurro que venía desde el fondo del pozo. Decidieron acercarse y asomarse. De repente escucharon golpes, como si alguien estuviera atrapado. Llamaron a los adultos, que bajaron con una cuerda, pero no encontraron nada. Solo un frío intenso que subía desde lo profundo del pozo. Poco después el pueblo empezó a reportar desapariciones extrañas cerca del lugar. Nadie sabe qué pasó realmente dentro de ese pozo, pero algunos aseguran que el hombre desaparecido nunca salió, y que su espíritu sigue atrapado allí, esperando ayuda. ¿Y tú? ¿Te atreverías a mirar dentro del pozo? Sígueme para más historias reales. Encontraron un cuadro inquietante. El retrato de una niña con vestido azul y una mirada muy seria. Intentaron deshacerse de él varias veces, pero siempre volvía a aparecer colgado. Poco después, la hija pequeña empezó a hablar sola. Decía que jugaba con su amiga del cuadro y que se enfadaba si alguien tocaba sus cosas. Una noche los padres escucharon pasos. Cuando bajaron, vieron el cuadro en el pasillo y en la pared, escrito con cera roja: «No me ignoréis». Un investigador descubrió que en esa casa había muerto una niña en un incendio, justo en la habitación donde siempre aparecía el retrato. ¿Y tú? ¿Serías capaz de dormir con ese cuadro colgado? Sígueme para más historias reales. ¿Sabías que la historia de Chucky está inspirada en un muñeco real? En Florida, en 1906, un niño llamado Robert recibió un muñeco de regalo. Al principio parecía un simple juguete, pero pronto la familia empezó a notar algo extraño. Vecinos aseguraban ver al muñeco moverse frente a las ventanas cuando la casa estaba vacía. El niño decía que Robert hablaba con él por las noches, y los padres lo escuchaban responder en una voz que no era la suya. Con el tiempo, el muñeco fue guardado en un baúl, pero las rarezas continuaron. Décadas después, acabó en un museo dentro de una vitrina. Los trabajadores aseguran que a veces lo encuentran con cambios de expresión y que quien le toma fotos sin pedir permiso sufre accidentes. Hoy se lo conoce como Robert the Doll, y muchos creen que su historia fue la inspiración directa para crear a Chucky. ¿Es solo un juguete antiguo o algo mucho más oscuro? Sígueme para más historias. La leyenda de la lechuza. Se cuenta que, en los pueblos, cuando alguien escucha el canto de una lechuza en la madrugada, no es un simple ave, sino el presagio de la maldición. Muchos creen que la lechuza no es un animal común, sino una bruja transformada que adopta la forma del ave para espiar a la gente y anunciar desgracias.
Dicen que aparece en los techos de las casas o en los árboles cercanos, y con sus chillidos advierte que alguien partirá pronto. Hay quienes aseguran haber visto cómo, tras seguirla con rezos y oraciones, la lechuza caía al suelo y se transformaba en una anciana de mirada aterradora. Otros relatan que si alguien le grita groserías o la maldice, la lechuza regresa con furia, lanzándose contra la persona o dejando marcas misteriosas en las puertas. Hasta hoy, en muchas comunidades, cuando el ulular de una lechuza rompe el silencio de la noche, las familias se persignan y cierran bien sus puertas, pues creen que es mejor no desafiarla, porque nunca se sabe si es un ave común o una bruja en busca de un alma. El flautista de Hamelin. Hace cientos de años, en el pequeño pueblo alemán de Hamelin, ocurrió algo que marcó la historia para siempre. Una plaga de ratas invadió las calles. Miles de ellas corrían por todos lados, en casas, mercados, pozos de agua, incluso en las camas. Los aldeanos estaban desesperados. Un día, apareció un hombre misterioso. Vestía con colores llamativos y llevaba una flauta colgada al cuello. Se presentó ante los líderes del pueblo y prometió, por una buena recompensa, desaparecer a todas las ratas. Los líderes aceptaron. Entonces, el hombre sacó su flauta y comenzó a tocar una melodía hipnótica. Miles de ratas salieron de sus escondites y comenzaron a seguirlo como si estuvieran hechizadas. Las llevó fuera del pueblo hasta el río Weser, donde todas se ahogaron. El pueblo celebró, pero cuando el flautista regresó por su recompensa, lo engañaron, se negaron a pagarle. El flautista se fue, pero juró venganza. Días después, regresó, tocó su melodía y uno por uno, todos los niños del pueblo salieron de sus casas y comenzaron a seguirlo, igual que las ratas. Los llevó hacia una montaña. Nunca más se les volvió a ver. Desaparecieron sin dejar rastro alguno. ¿Sabías que en Virginia hay un camión de helados vinculado a la desaparición de varios niños? Lo más extraño es que no aparece en las tardes soleadas, como cualquier camión de helados, sino en las altas horas de la noche, cuando las calles están vacías y todos deberían estar durmiendo. Su música no suena alegre, sino distorsionada, como si viniera de un viejo casete desgastado, y siempre llega de la nada, avanzando lentamente entre la niebla, iluminado apenas por unos faros amarillentos. Vecinos han contado que lo han visto detenerse frente a casas donde hay niños pequeños. Al día siguiente, esas familias amanecen con la peor de las noticias. Sus hijos ya no están. Nadie escucha gritos, nadie ve puertas forzadas, solo el eco de esa melodía rota que se aleja en la oscuridad. Lo más perturbador es que, cuando alguien intenta seguirlo, el camión desaparece al doblar la esquina, dejando tras de sí un silencio helado y la certeza de que no es un simple repartidor de helados, sino algo mucho más oscuro.